Mi gracia está sobre tu casa. A través de ti, dice el Señor, yo traigo bendición sobre tu casa. Mi mano está contigo. No hay batalla en la que yo te dejaré solo. Casi, ahora sí, ahí estamos. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Miren, antes de pasar a unos anuncios, solo recordar hoy nos unimos a millones de personas que celebran la resurrección de Jesús. Hoy es tan importante porque recordamos que Él venció a la muerte, que Él se humilló, vino a la tierra, murió por nosotros, se humilló. Lo mataron, su sangre fue vertida, pero Él resucitó, venció a la muerte. Y eso es lo que hoy se celebra, la victoria de Jesús. Pero es interesante lo que dice la Biblia. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y también en Hebreos habla y dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Y si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios dijo: bueno, pongan sangre en los dinteles de la puerta, y entonces va a pasar el ángel de Dios, y si no hay sangre, mata al primogénito, si no va a seguir de largo. Y lo interesante es que tenían que matar a un animal para que fuera el sacrificio y poner la sangre de él. Y ese sacrificio, después dice la palabra de Dios que fue Jesús, que vino para que seamos santos de una y para siempre. Pero miren, lo interesante es que cuando pasó el ángel de Dios y vio los dinteles, no chequeó o no vio quién de los que estaban adentro era digno y quién no. Él lo que vio fue la sangre del cordero, y si estaba ahí, pasaba de largo. ¿Y qué nos dice eso? Que ninguno de nosotros es digno. Lo único que nos hace dignos es la sangre de Jesús, y esa es la que nos cubre. Y el ángel pasó y sin importar quién era digno o no, porque la sangre del cordero era la que permitía que esas personas ahí fueran dignas. Y lo mismo es con nosotros, y hoy celebramos eso. La muerte de Jesús, su sangre nos hace dignos, y su resurrección es la victoria. Él no quedó muerto, no se quedó en esa cruz, no quedó en la tumba, Él ha resucitado. Él es digno. Y solo quiero que se pongan de pie conmigo unos segundos, y vamos a entonar este canto que lo entonamos antes, solo para decirle que Él es digno y recordar realmente. Miren, el Semana Santa, como le llamamos en nuestros países, no es de ir a disfrutar, que al puerto, que a salir. Semana Easter, que le llaman en Estados Unidos muchos, no es ir a recoger los huevitos del conejo. No, esta fecha es la resurrección de Jesús, de nuestro Salvador. Si no hubiera habido esa resurrección, no estaríamos acá celebrándolo. Pero Él es digno. Y ahora imagínense lo que dice la palabra: era un plan de Dios. Y dos, Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Vamos a terminar este canto que lo entonamos antes,
diciéndole que Él es digno. Pero díselo con el entendimiento, dándole gracias a Él y adorándolo, porque Él es digno. Díselo a Él. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Díselo por última vez. Cristo, nombre sin igual, eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, es digno de alabar. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Ese es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a tu Señor y Salvador, que es por Él que estamos acá, que es por Él que lo exaltamos, lo glorificamos. Y gracias a su sacrificio. Y recuérdalo siempre. Es cierto, no solo es de celebrarlo un día, es de todos los días reconocer que por su sangre somos dignos. Amén. Muy bien, le queremos dar la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Pueden tomar sus lugares. Gracias por tomar este momento para que juntos podamos venir a alabar y adorar al Señor, y que nuestra alabanza y nuestra adoración pueda llegar como un olor fragante a Él, y que nos podamos unir. Hoy les quiero decir que no tenemos aniversarios, y esta semana tenemos una cumpleañera. La cumpleañera va caminando allá atrás. Ella es Brenda Ramírez. Ella cumple años el viernes, abril 22. Así que el Señor la bendiga. Y pues queremos pastel, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así que no tengo más anuncios. Solo recordarles de que los lunes estamos orando a las 6 de la tarde. Conéctese con nosotros. Es un tiempo que dedicamos de 6 a 7 para poder orar y poder unir nuestras peticiones al Señor, y asimismo en las iglesias, en los hogares. Así que sigamos conectados y que sigamos buscando al Señor. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Como les digo, qué bendición tenerlos acá. Jaime, nos da mucho gusto verte. Marisela también, pero hemos visto más seguido a Marisela que a Jaime, pero los dos, es un gusto verlos por acá. Así que bienvenidos, qué bueno tenerlos. Y a todos los demás también bienvenidos. Le vamos a dar el tiempo ahora a Estuardo Ramírez. Démosle un fuerte aplauso al Señor, que Él trae la palabra de Dios, y recibamos lo que Dios tiene para nosotros a través de Él. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a estar contentos, verdad? Si Leonel nos explicaba de que, imagínense, hoy a todo alrededor del mundo se está celebrando la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Y gracias a Él, mis hermanos, podemos disfrutar hoy de un día maravilloso, un día soleado aquí en el sur de California. Es una bendición el poder vivir acá. Es una bendición que podamos reunirnos en un local como este. Y mis hermanos, cada uno de ustedes, dice la palabra de Dios, que son la niña de los ojos de Dios. Así que es motivo para estar alegre, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar alegres? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Amén.
Para mí es un privilegio, mis hermanos, el poder compartir la palabra del Señor. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. También a las personas que nos están viendo a través de YouTube, un saludo para todos. Vamos a ser edificados en el nombre de Dios con la palabra del Señor el día de hoy. Quisiera que cada uno de ustedes se recordara, mis hermanos, cuando fueron a la escuela. ¿Se recuerdan cuando fueron a la escuela? ¿Se recuerdan del recreo? ¿Se recuerdan del maestro o la maestra que les tocó? ¿Se recuerdan? ¿A quiénes de ustedes les dieron vara? Todavía los maestros. Varios, ¿verdad? Eso quiere decir que ya tenemos nuestros añitos, ¿verdad? ¿Quiénes se recuerdan veníamos recordándonos con Brenda de que, ¿se recuerdan que vendían borrador para borrar el lápiz? Y el señor de la tienda me juraba que el otro lado borraba lapicero. ¿Se recuerdan de esos borradores? ¿Qué pasaba cuando uno trataba de borrar el lapicero? Y si le dabas muy duro hasta rompía la hoja, ¿verdad? Y había que hacer todo el trabajo otra vez. Pues, ¿por qué les hablo de esto, mis hermanos? Porque fíjense que a mí me sucedió, recordándonos de la escuela, recuerdo que creo que era la clase de física fundamental y falté unos días. Cuando llegué nuevamente a la escuela y empiezo a tratar de hacer lo que estaban haciendo, no me daba el resultado, no podía, no me salía. Y era porque había perdido las clases anteriores, no había aprendido los procedimientos que se necesitaban para hacer eso. Entonces, eso me hacía pensar, mis hermanos, de que así nos sucede muchas veces en el reino de Dios. Necesitamos tener claros los principios fundamentales de la palabra de Dios para no confundirnos luego, ¿verdad? O tomar otro significado. Por ejemplo, ¿quiénes se recuerdan de la aritmética de Baldor? ¿Quién será esa señora? O ese señor, ¿verdad? ¿Se recuerdan? O sea, para poder hacer eso necesitábamos haber aprendido, mis hermanos, a sumar, a restar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Porque si uno no sabía esto, es casi imposible poder atinarle a lo otro, ¿verdad? Entonces, creo que es así. O sea, hay verdades fundamentales de la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar claros y hoy vamos a hacer eso, aprovechando que es Domingo de Resurrección. Vamos a hablar del tema fundamental de lo que Cristo Jesús, el mensaje principal de Cristo Jesús, lo podemos encontrar en todos los evangelios, mis hermanos, y este es el reino de Dios. Él nos vino a hablar del reino de Dios. Si chequeamos los evangelios, Él nos habla del reino de Dios. Así que quiero pedirles que nos pongamos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar. Señor, te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario que eres, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar el día de hoy, por tener el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Y, Señor, te pido, Padre Celestial, que prepares la tierra, Padre Celestial. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Padre Celestial. Señor, que tu palabra, que esa semilla caiga, Señor, en tierra fértil, Padre bendito, y que dé, Señor, al 100%, Señor, fruto, Padre Celestial. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre Celestial, y Señor, en tu nombre te pido, Señor, que me des gracias, Señor, para poder hablar tu palabra con denuedo, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, les decía que el mensaje central, el mensaje fundamental de Cristo Jesús en todo el tiempo, en los 3 años que estuvo aquí en la tierra enseñándole a los discípulos, habló del reino de Dios. Y lo hemos visto en otras partes, para algunos va a ser refrescar nada más. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el Señor, si se dan cuenta, es el reino de Dios. Él habla del reino de Dios, ¿verdad? Busquemos primeramente el reino de Dios. ¿Se recuerdan que cuando dice esto, Él nos acaba de decir: no os afanéis, ¿por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de vestir? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la pregunta, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué es el reino de Dios?
¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no sé a ustedes, ¿verdad? Pero yo leo eso y me quedo igual de todos modos. ¿Qué es el reino de Dios? O sea, justicia, paz y gozo. ¿Qué es? Bueno, si nos vamos al principio, mis hermanos, porque es necesario que lo podamos ver así. Al principio, en el libro de Génesis, se recuerdan que dice, en Génesis 1 y 2, ese es el plan de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Él vino y se recuerdan que la tierra estaba desordenada, que Él crea los cielos, la tierra, que hace los animales, hace el mar, hace todo. Y luego, vamos a ver solamente un versículo, dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Si se dan cuenta, dice que señoree. Otras versiones dice que reine, otras versiones dice que gobierne. Eso, si se dan cuenta, el plan perfecto de Dios. O sea, Él quería un reino de justicia, gozo y paz. Entonces, creó todo y puso a alguien encargado de ese reino. ¿A quién puso encargado de ese reino? A Adán, al hombre, ¿verdad? Pero todos sabemos la historia, todos sabemos que Adán peca, cae, pierde. ¿Qué es lo que pierde? Pierde el gobierno, el reino, ¿sí? El señorear, eso es lo que pierde. Si se recuerdan, Satanás le dice a Cristo Jesús cuando lo va a tentar, si postrado ante mí me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí se me han sido dados. Lo que sucedió es que eso fue lo que le quitó a Adán cuando Adán peca. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces si vemos un par de cosas. Uno, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo creo que es importante que pongamos atención en esto. Dios crea los animales, mis hermanos, Dios crea los ángeles, Dios crea, si se dan cuenta de la Biblia dice que nosotros somos mayores que los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nos dio un soplo de vida, nos dio algo de dentro de Él. ¿Sí? Para que mis hijos, Kenny, Brandon, Sharon, Chelsea, sean mis hijos, tienen que salir de mí. ¿Sí? Si no salen de mí, no son mis hijos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de ustedes son hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, son la niña de sus ojos. Mis hermanos, Dios ama a cada uno de sus hijos. Todos los que están aquí somos hijos de Dios. Y tenemos que entender eso, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros mismos no nos valoramos. Pero Dios te valora. Tú tienes un valor extraordinario delante de Dios. ¿Por qué? Porque eres su hijo. ¿Sí? Entonces, otro aspecto. Muchos dicen, ¿verdad? Hasta la canción hay, ¿verdad? Que el trabajo Dios lo hizo como castigo. Pero la realidad, si se dan cuenta, el trabajo ya existía antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí existía antes? Sí, ¿verdad? Pero la diferencia es que estaba leyendo en inglés y dice el trabajo, el don que Dios te ha dado es to make it beautiful, para hacer cosas hermosas, para hacer cosas primorosas, para hacer cosas extraordinarias. Entonces el trabajo era para eso, no era para ganarse el pan, no era para ganarse el sustento, no era para que ganaras para pagar los biles, no era para eso. Comida había, sustento había, donde vivir había y en abundancia. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Entonces, si yo vivo en el reino de Dios, yo creo que Dios me va a proveer todo como dice ahí, no te preocupes, yo te voy a proveer de todo. Si vivo en el otro reino, entonces trabajo, me preocupo y tengo que pagar los biles, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la casa, tengo que pagar, ¿sí? ¿Me explico? Vivo en el reino de Dios, no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque Dios provee todo eso, ¿sí? Muy bien, entonces eso pierde, si se dan cuenta, esa fue una maldición. Entonces, ¿vivimos en la maldición o vivimos en el reino de Dios? Vamos a seguir adelante. Entonces, les decía, Adán pierde el gobierno, Cristo Jesús viene, es lo que estamos celebrando ahora, ¿verdad? Él
toma las llaves, baja, toma el gobierno, toma el poder nuevamente, lo regresa y entonces nos lo devuelve a nosotros. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, algo que es interesante es que, si se dan cuenta, Cristo Jesús cuando vino, le decían, eres tú profeta. Y él decía, no, yo soy el cumplimiento de la profecía. ¿Eres sacerdote? No, yo no soy sacerdote, yo soy rey. Así fue como Jesús se identificó. Entonces, no se identifica con Abraham, que muchas de las religiones mayores, mis hermanos, el padre de la religión es Abraham. Por ejemplo, los fariseos le dicen, ¿quién es tu padre? Y ellos mismos le dicen, porque nuestro padre es Abraham. Entonces, como les digo, si chequeamos, muchas de las religiones tienen como padre Abraham. Entonces, Jesús no se identifica con Abraham. Él dice, antes de Abraham yo ya era. Antes de Abraham está aquí, pero yo antes de él ya era. Jesús se identifica con Adán. Él dice, yo soy el segundo Adán. ¿Sí? Por eso ya era, porque era Adán. Entonces, él es el segundo, se identifica con Adán. ¿Por qué? Porque a Abraham, para empezar, no fue rey. En segundo lugar, a Abraham se le ofreció un pedazo de la tierra, un pedacito de la tierra. En cambio, a Adán, ¿qué se le ofreció? Señoreará sobre toda la tierra. Por eso es que Cristo Jesús viene y se identifica con Adán. Luego se identifica con David. ¿Por qué David? Porque David fue rey y reinó con justicia. Entonces, Cristo Jesús, ¿se dan cuenta? Primero Adán, ahora como rey, porque Él es el rey. Ahora, yo les decía, el mensaje principal, el mensaje fundamental, y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, es el reino de Dios. La predicación de Cristo Jesús, si leemos los evangelios, Él dice, porque el reino de Dios es semejante a... Y les habla del reino, y les habla del reino durante 3 años. Va a la cruz, resucita, y dice la Biblia que les aparece, y adivinen de qué les sigue hablando. Dice que es un promedio de 40 días. ¿De qué creen que les siguió hablando? Del reino de Dios. Miremoslo, está en Marcos 1, 14, 15, es el principio del ministerio de Cristo Jesús. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Pero en qué evangelio? En el evangelio del reino de Dios. Dios no está hablando de una religión, mis hermanos. Si pensamos en el principio, cuando Dios dice, creó el mundo, creó los animales, creó todo y Dios dijo, es bueno. No habían servicios, no habían noches de alabanza, no habían reuniones de adoración, no había absolutamente nada de eso. ¿Qué había? Él bajaba, dice, caminaba y platicaba con Adán. Entonces se dan cuenta de la importancia. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Por eso es el énfasis es lo que quiere, es una relación con cada uno de nosotros. No actos, no actos. Eso no quiere decir no vengamos, por supuesto, porque la Biblia dice, ¿verdad? Es de la manera que aprendemos, mis hermanos, es viniendo a la iglesia, es orando, es buscando a Dios. Pero es lo que está más interesado en una relación con cada uno de nosotros. Entonces, sí, o sea, qué bueno que venimos a la iglesia, pero ¿qué pasa cuando sales de la iglesia? ¿Qué pasa cuando te vas a tu casa? ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa en la mañana? ¿Qué pasa en tu trabajo? Es lo que quiere, ¿se recuerdan? Él caminaba con Adán y platicaban. Eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Estar contigo en tu día, platicar contigo. Entonces, les decía que el mensaje central, si lo buscamos en el evangelio, en los evangelios, es el reino de Dios. Tanto así, mis hermanos, que sus discípulos, estamos aquí, que sus discípulos lo toman en serio. Él les predica, les habla del reino de Dios. Y miremos a Pablo. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Si lo miramos en Hechos 28, 30, 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían,
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Una vez más, el mensaje, ¿cuál debe de ser, mis hermanos? El reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos vino a hablar, eso es lo que el Señor nos vino a predicar. Entonces, el reino de Dios, una vez más, ¿qué es el reino de Dios? Miren, para entender qué es el reino de Dios, vamos a ver, un reino tiene mínimo 4 elementos. Tiene que tener un rey, un territorio, ¿verdad? Porque sin rey no hay reino, ¿no? Sin territorio, pues, donde reina. Leyes y sujetos. Entonces, para nosotros, en nuestra cultura actual, mis hermanos, es un poquito difícil entender lo que es un reino. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo una democracia. Y en una democracia todos tenemos voz y voto, todos podemos opinar, todos podemos salir y protestar, sea bueno o sea malo, no me gusta, todos podemos levantar la voz. En un reino no es así. Miramos, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba, personas que han tratado, no es un reino, pero han tratado de tomar el control completo. Para el ser humano no se puede, porque el ser humano es injusto. ¿Sí? No puede, es muy difícil que sea un rey realmente. Yo creo que el mejor gobierno para el ser humano definitivamente es la democracia. Pero Dios no nos está hablando de una democracia y su reino no es democracia. Su reino es un reino. ¿Sí? Entonces miremos el primer aspecto del reino. Dice, el primer aspecto es necesitamos un rey para tener un reino. Dice Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, otras versiones dicen, y el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo Jesús es el rey. ¿Sí? Entonces, así como David, mis hermanos, reinó en Jerusalén y David fue un rey justo, Cristo Jesús, mis hermanos, va a venir y va a reinar en Jerusalén también. ¿Sí? Entonces, fíjense que es interesante porque muchos, mis hermanos, estamos esperando morirnos e irnos al cielo. ¿Sí? Vamos a hacer buenas obras, vamos a tratar de obedecer al Señor y así nos vamos al cielo. Aquí no nos habla de que nos vamos a ir al cielo. Y eso es importante que tenemos que entender. Nos vamos a ir al cielo eventualmente, pero lo que sigue no es el cielo. Entonces yo creo que es importante que podamos entender esto. Miremos, Él va a reinar, pero no va a reinar solo. Va a reinar con sus 12 discípulos. Mateo 19, 28 dice, y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, y no solo eso, todos los cristianos que hayan sido transformados y hayan trabajado en restaurar su reino, también van a gobernar con Él. Entonces, fíjense pues, nosotros estamos tratando de alejarnos de todo para irnos al cielo y es todo lo contrario. Nosotros debemos de trabajar para el Señor, establecer el reino de Dios, predicar el reino de Dios para poder gobernar con Él. Ese es el siguiente paso. El siguiente paso no es irnos al cielo. Entonces, yo creo que es muy importante que lo podamos entender. Miramos, Apocalipsis 26 dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces habrá un reino aquí en la tierra donde todo va a regresar al plan original de Dios, que era el huerto del Edén. Eso fue lo que se perdió, ahí vamos a regresar, en justicia, en gozo y en paz.
un reino donde van a existir todas estas cosas. ¿Qué les parece? Los miro bien calladitos. No se me asusten, por favor. Miren, entonces decíamos, el segundo aspecto es, ok, ya vimos, un rey, Cristo Jesús va a ser nuestro rey, el territorio. ¿Dónde va a ser este reino? ¿Dónde va a estar este reino? Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí se dan cuenta? Reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 2:26 y 27 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, miremos una última. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sí, mis hermanos, o sea, el plan de Dios no ha terminado. Dios va a cumplir su plan. El plan que Él tuvo al principio de una tierra que tuviera todos estos elementos de justicia, de gozo y de paz, Dios sigue con ese proceso. Se cayó, vino Cristo Jesús y lo volvió a recuperar para que eventualmente lleguemos hasta ese punto. Entonces, el otro aspecto. Entonces dijimos que tenemos rey, leyes, territorio, y el tercero es leyes. Esta es otra enseñanza, mis hermanos, que muchas personas han mal entendido. Muchos dicen que hoy estamos bajo la gracia y que Dios abolió la ley. Cristo Jesús abolió la ley y que ahora ya solo pedimos perdón y ya estuvo, ¿verdad? Esto no es cierto. Y se los voy a comprobar. Por eso, mis hermanos, estamos leyendo bastante la Biblia. Miren, Mateo 19, 17, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este es el joven rico. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? Dios no le dijo, bueno, la gracia te cubre y ya estuvo. No, guarda los mandamientos. Entonces, miramos Mateo 5, 17 y 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si se dan cuenta, Cristo Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. En otras palabras, mis hermanos, habla de los fariseos, ¿verdad? Miren, ellos eran dirigentes. ¿Qué hace un dirigente? Dirige, ¿verdad? Pero da órdenes, da instrucciones, espera que la gente haga las cosas. Ese era el problema de los fariseos. Sí, Cristo Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a ponernos ejemplo, mis hermanos. Entonces la diferencia es que a un dirigente te puede animar, te puede decir, vamos, ando, échale ganas, dale, tú puedes, tú puedes. Un líder, mi hermano, es el que va adelante, el que va practicando, el que te va enseñando cómo se hacen las cosas y tú te sientes con ganas de seguir a esta persona, ¿sí? Tú quieres hacer como Él hace. Entonces, si se dan cuenta, Cristo Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abolirla. Ahora, las leyes son importantes, mis hermanos. El mundo se rige por leyes. Dice que el mundo estaba desordenado y Dios lo ordenó. Una de las formas que lo ordenó es la ley de la gravedad. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo estaría todo? Todo estaría en desorden, ¿verdad? Todo estaría flotando por todos lados. La ley de la gravedad hace que todo se mantenga en su lugar.
¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo leyes, si yo tengo ordenanzas en mi casa, mis hermanos, todo va a estar en orden. Pero si en mi casa yo no tengo leyes, va a ser un desorden. Donde no hay leyes, hay un desorden. En la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Si no hay leyes, si no hay ordenanzas, hay un desorden. Para que haya un orden, tienen que haber leyes. Entonces, si se dan cuenta, el reino de Dios es un reino de leyes. Hay leyes que tenemos que seguir. Entonces, Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el reino de Dios hay leyes, hay lineamientos, hay estatutos que hay que seguir, que hay que cumplir, mis hermanos. Entonces, eso nos lleva al último aspecto, que son los sujetos. Zacarías 14, 16 y 17 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Habrán consecuencias, mis hermanos, por no obedecer a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Dios va a poner todo en orden aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que sigue, mis hermanos. Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, porque no habrá necesidad ya de guerra, porque habrá justicia, porque habrá gozo y habrá paz. Entonces, si nos damos cuenta, mis hermanos, muchos predican o hemos escuchado de que hay terremotos, ya se acerca el fin del mundo. ¿Quién ha escuchado eso? Hay guerra, ya se acerca el fin del mundo, ¿verdad? Hay pandemia, epidemia, se acerca el fin del mundo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando viene un terremoto, no pasa nada. Hasta que este evangelio sea predicado. Hasta que este evangelio sea predicado. ¿Pero qué evangelio? Lo que estamos viviendo hoy, mis hermanos. E ir a la iglesia y salir como que no pasó absolutamente nada. No, eso se llama religión. Eso se llama religión, mis hermanos. Lo que Dios quiere es que realmente nos acerquemos a Él. Él realmente quiere tener una relación con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y que obedezcamos su palabra. ¿Se recuerdan lo que dice el Señor? ¿Se agrada a Dios más de los sacrificios que de la obediencia? Ciertamente más de la obediencia, ciertamente más en obedecer la palabra de Dios. Entonces, por eso les decía, a veces no entendemos los principios de la palabra de Dios y por eso no tenemos los resultados que tenemos, porque es como que no supiéramos sumar, multiplicar y dividir. Entonces no nos da el resultado. Pero si entendemos el principio de la palabra de Dios, entonces vamos a tener los resultados que queremos. Que, mis hermanos, el único deseo del Señor es bendecirlos. Les decía al principio, todos ustedes son hijos de Dios. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere que ustedes estén bien. Mis hermanos, Dios no quiere que ustedes se preocupen por comida ni bebida. Él lo dice claro. Pero necesitamos obedecer la palabra de Dios. Entonces, miren, Hechos 3, 19 y 21 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o detenga, dice otra versión, hasta los tiempos de la resurrección de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es necesario que los cielos detengan a Cristo Jesús. O sea, no va a venir. Cristo Jesús no viene. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea la restauración de todas las cosas. Y ahí es donde nosotros como iglesia creo que la hemos regado, ¿verdad? Estamos en necesitamos una restauración definitivamente. ¿Por qué, mis hermanos? Nosotros no queremos meternos en la política. ¿Por qué? Porque es sucio, porque eso no, sí, pero ese es el gobierno. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Yo no quiero ser manager, porque no, ser manager es, no, a eso te llamó el Señor, a reinar, a gobernar. Sí. Entonces, jóvenes, a que estudien, prepárense, conquisten para el Señor. En tus negocios, que conquistes para Dios. Entonces, cuando entendemos, mis hermanos, la palabra de Dios, creo que cambia el contexto completamente de nuestra vida. Por ejemplo, ¿se recuerdan que al principio decíamos, buscad primeramente el reino de Dios? Y eso lo habla en el contexto de que no nos afanemos por qué habemos de comer, por qué habemos de vestir. No te afanes por eso, pero en eso se nos va la vida. Entonces, porque dice, fíjense, a los gentiles, otra versión dice a los paganos, y la traducción al original quiere decir religiosos devotos. A eso se refería el Señor, a religiosos devotos. Los religiosos devotos buscan todas estas cosas. O sea, se preocupan en trabajar, se preocupan en qué hagamos. Y yo no estoy diciendo, mis hermanos, por favor, de que no hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar, pero les explicaba desde el principio, hay que trabajar ¿para qué? Para hacer las cosas hermosas, para conquistar para el reino de Dios. Mis hermanos, yo hago construcción, hago casas, trato de hacer las casas más bellas, más hermosas, que la gente les guste, pero es para la honra y la gloria de Dios. Y ¿saben qué? Entre más yo me ocupo de hacer cosas hermosas, mejor me va. No me preocupo ni siquiera de cuánto voy a ganar. Pero ¿qué sucede con el resto? Religiosos devotos, eso es lo que dice la palabra. Se ocupan de cuánto van a ganar, cuánto necesito para pagar, cuánto va a ser mi mortgage, cuánto es mi renta. En eso están preocupados. Cuando el Señor está diciendo, no se preocupen de eso. Ocúpense en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, muchas veces lo hemos dicho, dejamos de atender las cosas de Dios. No vamos a la oración, no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No se preocupen de eso. O sea, ocúpense de lo otro. Entonces, lo que Dios nos está diciendo que nos preocupemos es lo que no nos preocupamos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces les decía a los gentiles, los paganos. El Señor dice que Él nos ha enviado como embajadores a esta tierra. Y esto es súper interesante. Que Él nos envió a todos y a cada uno de los que estamos acá como embajadores a esta tierra. ¿Para qué? Para que asentemos el reino de Dios aquí. Ahora, ¿qué hace un embajador? Por ejemplo, el embajador de Guatemala. Fíjense que es interesante porque Dios no dijo, os envío como un diputado, os envío como un alcalde. No, Dios dijo, os envío como un embajador. ¿Y saben por qué? Porque al embajador, por ejemplo, de Guatemala, aquí en Estados Unidos, Guatemala le paga la casa, Guatemala le paga la comida, Guatemala le paga todo lo que él necesite para que lo represente aquí en este país. Entonces lo que Dios está diciendo es, una vez más, cuando entendemos el principio de la palabra de Dios, no te preocupes de eso, tú eres mi embajador, yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas. Ocúpate en establecer el reino de Dios. Ahora sí, cuando a un embajador le preguntan, disculpe usted, ¿qué opina del homosexualismo? ¿Qué dice el embajador? ¿Da su concepto o el concepto del país? El concepto del país. O sea, mi opinión es mi opinión, qué bueno, pero yo tengo que mantener el concepto del que me envió. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de mantener el principio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar de nosotros mismos, nosotros tenemos que hablar de la palabra del Señor. Y eso nos lleva, mis hermanos, a que el reino de Dios es un reino expansivo.
Es un reino, todo reino es expansivo. Si miramos en la historia, ¿verdad? Todos los reyes lo que querían era conquistar. Las peleas eran por terrenos y por recursos. Entonces, tenemos que entender de que Dios nos ha mandado aquí para que nosotros conquistemos para el Señor. Último ejemplo y con esto termino. Cristóbal Colón vino a descubrir estas tierras en su nombre o en el nombre del rey de España. ¿Sí se dan cuenta? Él vino y descubrió estas tierras para el rey de España. Entonces eso es lo que ese es nuestro trabajo, mis hermanos. No entendemos nosotros si es tan extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Trabajamos duro por una casa, trabajamos duro por un carro, trabajamos y ahí se nos va la vida. Cuando Dios es claro y dice, mía es la tierra y su plenitud. Por muchas casas que hagas, por muchas propiedades, muchos carros, todo se va a quedar aquí, mi hermano. No te vas a llevar absolutamente nada. Eso no quiere decir no lo hagas, pero hazlo con la mentalidad correcta. Yo creo que a mí el Señor me habla y me dice, sí, hasta aquí has estado construyendo tu reino. O sea, yo he estado construyendo mi reino, he estado comprando casas, he estado comprando propiedades, he estado tratando de agrandar mi reino. ¿Y qué de mi reino? Entonces, se trata de que continúes desarrollando los dones que Dios te ha dado, pero ¿para qué? Para el reino de Dios. Como les decía, Cristóbal Colón vino a descubrir para el rey de España. Entonces nosotros, mis hermanos, solo venimos a conquistar para nuestro rey. Todo lo que hagamos en nuestro trabajo, con nuestra familia. Mis hermanos, Dios te dio hijos, no son tuyos, son de Él. Te los dio para que los eduques, para su honra y su gloria. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que todo es para el reino de Dios. Todo es para el reino de Dios, no es para mi reino. ¿Sí? Y yo creo que ahí cambia nuestra mentalidad. Pues entonces, mis hermanos, vamos a terminar con esto. ¿Qué les parece? ¿Logramos entender? ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? Entonces, mira, yo creo que el Señor quiere que nosotros seamos esos embajadores reales para Él. ¿Sí? ¿A quién le gustaría realmente cumplir esa función de poder ser un embajador del reino de Dios en esta tierra? ¿Puedo ver tus manos? ¿Puedo ver tus manos? ¿A quién le gustaría ser un embajador del Señor en esta tierra? Bueno, mira, yo te voy a pedir que hagamos algo. Te voy a pedir que te levantes y que pases acá al frente. Vamos a hacer un compromiso con el Señor. ¿Qué les parece? Porque, ¿verdad? Mis hermanos, de lengua me como unos 10 tacos. Hagamos un compromiso con el Señor. Realmente queremos ser embajadores de Cristo Jesús en esta tierra. Realmente queremos cumplir su propósito. Realmente queremos trabajar para Él. Realmente queremos predicar el reino de Dios y su justicia. Realmente queremos conquistar. Mis hermanos, está bien que compres propiedades, pero para el reino de Dios. Está bien que vayas y hagas negocios para el reino de Dios. ¿Sí? No para tu reino. Deja de construir tu reino. Porque no importa qué es lo que hagas, todo se va a quedar aquí. ¿Por qué? Porque es de Dios. No es tuyo. Nada es tuyo. Dios lo que está buscando es buenos administradores. Mis hermanos, todo es de Dios. Billones de dólares son de Dios. Él lo que está buscando es hombres fieles, mujeres fieles, al que Él le pueda dar para que lo administren, pero que lo usen para su honra y su gloria. Pero si lo vamos a usar para nosotros, no funciona, no funciona. Entonces, mi hermano, yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Decimos: Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Señor, tu palabra dice que tú le hablabas en parábolas a la gente, Padre Celestial, para que no entendieran. Y una parábola quiere decir una historia con una verdad escondida. Pero a tus hijos, pero a tu pueblo, tú dijiste, Señor, que a ellos les es dado el privilegio de conocer los misterios del reino.
Entonces, Señor, yo te pido, Padre Celestial, en esta hora, en esta tarde, Padre Celestial, que veas, Señor, los corazones de todos los que estamos acá, Señor, humillados delante de ti, Padre Celestial, con un corazón contrito y humillado, Señor, con un corazón sensible, Padre Celestial, haciendo un compromiso contigo, Padre bendito. Señor, ya no queremos seguir construyendo nuestro reino, Padre Celestial. Queremos trabajar en el tuyo, Señor. Queremos ser encontrados, Señor, fieles en tu casa, Señor, trabajando, construyendo, Señor. Queremos ser encontrados, Señor, hombres que trabajen hasta el fin. Señor, hacemos un compromiso contigo, Señor. Hombres, mujeres, Señor, porque tú dices, Señor, que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero si los varones son reyes y sacerdotes, las mujeres son reinas. Entonces, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú veas este compromiso que hacemos hoy contigo, Padre Celestial. Señor, queremos trabajar para tu reino, Señor. Queremos predicar tu evangelio, Padre Celestial. Queremos predicar el evangelio del reino, Señor, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de proceder, Señor, con nuestra justicia, con nuestro gozo, con la paz que tú pones en cada uno de nosotros, Señor. Queremos predicar tu evangelio, Señor, siendo ejemplo, Señor, siendo ejemplo para los demás, Padre Celestial. ¿Qué es ser un buen empleado? ¿Qué es ser un buen jefe? ¿Qué es ser un buen hombre de negocios? ¿Qué es, Padre Celestial, ser un buen administrador de tus cosas, Padre Celestial, de tus bienes? Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Hacemos ese compromiso contigo, Señor, y yo te pido, Señor, que tú veas el corazón, Señor, de cada uno de los que están acá, Padre Celestial. Y, Señor, tú hagas un pacto con cada uno de ellos, mi Dios. Tú hagas un pacto con cada uno de ellos, Señor. Tu palabra es, Señor, que tú andas buscando, Señor, buenos administradores. Y yo declaro, Señor, que aquí hay buenos administradores, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que derrames de tus bendiciones, Padre bendito. Porque ahora que entendemos que son para tu honra y tu gloria, Señor, te pedimos que des testimonio de esta palabra, Señor, que la selles, Padre Celestial, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sean simples palabras, Señor, sino que sea el poder del reino de Dios. El poder del reino de Dios en esta tierra, Padre Celestial. Señor, te doy gracias, Señor. Deposita en cada uno de mis hermanos, Señor. Deposita en cada uno de mis hermanos, Señor. Y bendice, Señor, como dice tu palabra, Padre Celestial. Señor, quita toda preocupación, Señor. Quita todo afán. Y, Señor, tú lo has prometido, Padre bendito, que tú vas a bendecir, que vas a abrir las ventanas de los cielos, Señor, y que vas a dejar caer bendición hasta que sobreabunde, Señor. Ahora que entendemos, Señor, que es para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Con esto damos por terminada nuestra reunión del día de hoy. Gracias por su asistencia y que la bendición del Señor continúe con ustedes y que tengan, mis hermanos, una semana extraordinaria con la ayuda del Señor. Amén.